insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picareta. Bueno, queridos hermanos y hermanas, dentro del gran tema general de la unidad que estamos tratando, en esta reflexión vamos a ver un punto importantísimo, el culmen hasta ahora conocido de la espiritualidad cristiana, y que es la base, el punto clave para empezar a vivir en la divina voluntad. Es decir, el punto es que el alma una su voluntad humana a la voluntad de Dios en todo. Lo que se llama unidad de voluntades. Pero primero vamos a reflexionar un poco qué es la voluntad divina. Para ello, tenemos que voltear la mirada del alma hacia arriba, más allá del mundo, más allá del firmamento material, elevarla al cielo espiritual y ahí, en lo más alto, contemplar a Dios, uno y trino, y en Él encontraremos su voluntad santísima, omnipotente. Esto es en el volumen 30, 14 de diciembre de 1931. Así que nos podemos imaginar a la voluntad divina como sol. La divina voluntad es el fuego, ya lo había dicho el Padre Bruno justo, y el calor que produce el amor. Los rayos, los atributos divinos, los cuales son un acto simple de esta voluntad divina. Así que si la bondad divina, la sabiduría, la potencia, la santidad, la belleza, la justicia divinas hacen su curso, la voluntad divina las precede, las acompaña y las pone en actitud de obrar. No se sale ni un punto del querer de Dios. Esto viene en el volumen 11, 20 de diciembre de 1917 y 2 de octubre de 1913. De manera que cuando hablamos de voluntad de Dios, estamos hablando de Dios mismo obrante con todo lo que Dios es. En otro pasaje del volumen 11 explica un poco más esto nuestro Señor. Fecha del 8 de febrero de 1915. Entre las divinas personas, la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál el del otro. Esta unión de voluntad, unidad más bien de voluntad, es lo que forma toda la perfección de las tres divinas personas. Porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser.
No es que uno sepa más que el otro o tenga más belleza que el otro, no. Tienen lo mismo porque tienen la misma voluntad. Esa es la uniformidad en todo por la uniformidad de voluntad. Es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos hacemos plenamente felices. Si alguna cosa fuera de semejante entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Si a uno le faltara algo que el otro, no serían plenamente felices. Entonces, esta es la perfecta unidad divina. 3 personas divinas distintas y una sola voluntad. Esta única voluntad que hace que los 3 quieran lo mismo, hagan lo mismo, sepan lo mismo. Les comunica mutuamente todos los bienes y esto sin anular a ninguna persona. Se respeta, o sea, queda cada una de las personas. Esta unidad de voluntad en Dios establece en la Santísima Trinidad el reino de perfecta paz, de perfecta armonía y amor divinos. Ahí no hay de que uno quiere algo y el otro ya no le gustó, quiere otra cosa. No, por eso es la paz, el reino de paz en Dios mismo. Todo lo que quiere uno, lo quiere exactamente igual el otro. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, de ahí viene esa unidad, ese es el reino de Dios en Dios mismo. Vean. Entonces, esta unidad de voluntad en Dios establece en la Santísima Trinidad el reino de perfecta paz, de armonía y amor divinos. Y es la fuente de todos los bienes, gozos y las felicidades. Tanto que es capaz de hacer feliz a Dios mismo infinito siempre y no necesita nada más. Este es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la divina voluntad en la Santísima Trinidad. Volumen 16, 13 de marzo de 1924. Y de este manantial divino brotan las obras de Dios hacia afuera. Ahora, ya contemplamos la divina voluntad en el cielo con la mirada del alma. Bajemos esta mirada a la tierra, maravillosa creación de Dios. Y acá, en la tierra, ¿dónde podemos encontrar a la voluntad de Dios como en su sede, como en el cielo? ¿Dónde lo encontramos aquí en la tierra? En nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en 2 naturalezas, como dice el concilio de Constantinopla. Por lo tanto, con 2 voluntades naturales o 2 quereres, sin división, nada que se dividen, no, sin conmutación, no se cambian, no se revuelven, sin separación, sin confusión. Y estas 2 voluntades no contrarias, como dijeron los impíos herejes, sino que su voluntad humana sigue en todo a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele, sin combatirla, antes bien, enteramente sometida a ella. Esto ya lo dice la Iglesia, desde el año 680. También, continúa el concilio, glorificamos en él 2 operaciones sin división, sin conmutación, sin separación y sin confusión en el mismo Señor nuestro Jesucristo, es decir, una operación divina y una operación humana. Así que al encarnarse el Verbo,
vino la divina voluntad del cielo a la tierra de la humanidad de Jesús. En él se unieron las dos voluntades indisolublemente, de manera que en él todos sus actos fueron humanos y divinos a la vez. No hizo a veces actos humanos y a veces actos divinos. No. En todos sus actos encontramos estas dos operaciones, la humana y la divina, por sus dos voluntades inseparables, indivisibles, etcétera, ¿no? Sin confusión. ¿Y todo esto para qué? Como dice en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, en primer lugar, fue para adorar, agradecer, glorificar, amar al Padre con el Espíritu Santo por toda la creación, por todas las criaturas. Esa obra de glorificación. Y a la vez, para redimirnos, restaurarnos y que lleguemos a ser en todo conforme a la imagen de Él, que es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos, y hacernos partícipes de su naturaleza divina, como dice Pedro. Es decir, para darnos por gracia lo que Él es por naturaleza, su voluntad divina obrante en nuestra voluntad humana, formando en nosotros también ese matrimonio, unión indisoluble de las dos voluntades por gracia, como una especie de matrimonio espiritual, y que podamos tener también nosotros actos humanos y divinos, no por nosotros, sino por Jesús, por gracia, por don, de tal manera que lleguemos a ya no serán dos, sino uno. Hablando de las voluntades. De hecho, si vemos en la vida de Jesús, de entre todas sus enseñanzas, el punto principal, primordial, el que puso encima de todo, fue este: yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. O sea, encima de todo lo que Él hace, la voluntad del Padre. Y esto desde su encarnación. He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Hasta su pasión y muerte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de principio a fin, la voluntad del Padre encima, ¿no? De todo, como punto primero. Y en todo, siempre y en toda su vida, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, siendo su alimento continuo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y justo esto es lo que quiere que aprendamos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. O sea, para pertenecerle, para ser su familia, ese es el punto. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y además nos lo dejó como oración diaria, tanto a nivel personal como comunitario, como eclesial. Como objetivo, es más, no solo como oración, sino como objetivo al cual debemos de tender personalmente y generalmente como iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues bien, la Iglesia de Jesús, fiel a sus enseñanzas y ejemplo, bueno, paréntesis, ya vimos que la primera en la que se hizo todo esto fue en la Santísima Virgen. Fue la primera que por gracia tuvo esto también. Pero bueno, continuemos.
La Iglesia, fiel a las enseñanzas de Jesús y a su ejemplo a lo largo de sus 2000 años, sabe que lo más importante es la voluntad de Dios, que sin ella no hay santidad. Bueno, ni siquiera hay salvación. Sabe que por el pecado original nacemos con nuestra voluntad humana separada y alejada de la voluntad divina, y que nuestra vida es como un camino que recorrer, empezando con una conversión o cambio en muchas veces, y un avanzar en ese camino, quitándose los estorbos, limpiándose, purificándose, haciéndola cada vez más esa voluntad divina y acercándose cada vez más a la voluntad de Dios, hasta llegar a unirse en todo con ella y hacerse una. Esto ya la Iglesia lo sabe. Veamos que, por ejemplo, en Santa Teresa, en su camino de perfección, dice: toda pretensión de quien comienza oración, es decir, una vida espiritual seria, ha de ser trabajar y determinarse con toda diligencia y cuidado a traer su voluntad conforme con la de Dios. Es el punto de la santidad. ¿Ya lo entendían? San Antonio María de Ligorio, en su uniformidad con la voluntad de Dios, dice: la verdadera perfección consiste en tal unión con la voluntad de Dios que sea una con la nuestra. San Francisco de Sales, en su Tratado del Amor de Dios: la cima del amor divino consiste en la unión de nuestra voluntad con la de Dios, de manera que nada queramos más que lo que Él quiere. Santa Teresita del Niño Jesús. Se encuentra esta frase en su Historia del Alma: no quiero ser santa a medias. Elijo no tener otra voluntad más que la de Dios. Ahora, a esto es lo que se le conoce como matrimonio espiritual, el punto culmen de la vida espiritual, de la vida cristiana, vamos a decir, de la vida cristiana. San Francisco lo dice, San Francisco de Sales: el matrimonio espiritual es la perfecta unión de la voluntad de Dios con la nuestra, de manera que ya no hay dos voluntades, sino una sola. O sea, la de Dios, ¿verdad? Los grandes santos que llegaron a esta unión con Dios entendían que era unión de voluntades tan unidas que llegaban a ser una, usando la imagen del matrimonio. O sea, por eso se usa la imagen del matrimonio, para entender mejor los conceptos espirituales. Es una imagen para que lo traslademos al mundo espiritual y entendamos un poquito mejor. Sigamos escuchándolos. Santa Teresa, hablando ya del matrimonio, dice: es ya unión consumada de toda el alma con Dios, en que la voluntad humana queda tan hecha una con la divina que ya no quiere sino lo que Dios quiere. San Juan de la Cruz, el gran doctor místico, en su llama de amor viva dice: la voluntad del alma es ya voluntad de Dios, y la de Dios es voluntad del alma. Y así está el alma hecha y transformada en Dios, con la voluntad, en la voluntad. No en la persona, o sea, vean. No se transforma personalmente en Dios, no, eso sería panteísmo, no hablamos de eso. Hablamos de la transformación en amor por la unión de voluntades, hasta llegar a ser una. Esto lo estoy tomando tan detalladamente porque es muy importante no solo saber la Iglesia, sino que entendamos mejor en qué consiste esa unidad de voluntades y poderla vivir.
La beata Isabel de la Trinidad en sus últimos escritos dice algo así, dice así más bien: el matrimonio espiritual es la plena posesión mutua. El alma pertenece totalmente a Dios y Dios se entrega totalmente a ella. Ya no es cuestión aquí de sentir, o sea, no es sentimentalismo, no es cosa así, sino de unión de voluntades. Nuestro amado Papa Benedicto XVI, quien por él, ya que por él, bueno, decimos amado porque por él fue el que dio el impulso para abrir la causa de beatificación de Luisa, dijo en muchas partes de sus escritos, tiene expresiones así, pero yo voy a tomar solo una, en la audiencia del 2 de febrero de 2011. El matrimonio espiritual es la unión estable del alma con Dios, donde la voluntad de la persona se identifica con la voluntad divina. Y no quiero dejar de hablar de este párrafo de San Juan de la Cruz, en que explica aún con más detalle en qué consiste esta unidad de voluntades. Fíjense hasta dónde llegaban en su comprensión. El estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad, o sea, en la voluntad del alma, con tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea solamente voluntad de Dios. En todo, que esta es la causa por la que en este estado llamamos estar hecha una voluntad de dos, la cual es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es también voluntad del alma, pues si esta alma quisiera alguna imperfección que Dios no quiere, no estaría hecha una voluntad de Dios. O sea, no estaría hecha la voluntad del alma una con la voluntad de Dios, pues el alma tendría voluntad de lo que no la tenía Dios. Entonces, eso es la unidad de voluntades, llegar a no tener ni un solo deseo, ni un solo querer que Dios no quiera. Nada, que a veces quiero lo que Dios quiere, pero a veces quiero lo mío y quiero que Dios haga la mía. No, no hay que forzar. Hay que nosotros siempre buscar cuál es la voluntad de Dios. Y ahí, si nos transformamos en esa voluntad de Dios, encontraremos que esa es nuestra voluntad ya. Bueno, la Iglesia ha llegado hasta aquí en la comprensión y en la vivencia, porque lo han vivido, de este estado altísimo. Entonces, ¿podemos decir que esto ya era vivir en la voluntad de Dios? No todavía. Es la unidad de voluntades, pero no vivir en la voluntad de Dios. Sin embargo, es el fundamento, el punto de partida. ¿Y llegaron hasta ahí? Con un ejemplo, ¿no? Antes, el anhelo más grande era llegar al matrimonio espiritual, a esta unión de voluntades hasta hacerse una. Ahora ya entendemos que esa no es el punto final, sino que es el inicio de toda una vida en común con la voluntad de Dios. Es como, ahora que estamos aquí, pues el ejemplo de las películas de Disney, ¿no? De las princesas. ¿En qué acababan las películas? Y se casó con el príncipe y fueron felices para siempre. Y acababa la película. Y era lo máximo haber llegado a eso, ¿no? Pero ya crece uno y, bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo vivió en el palacio? Eso es vivir en la divina voluntad, empezar la vida en común con el príncipe en su palacio, empezar a conocer que hay ahí, cambiar tus modos a los modos de tu esposo, de la voluntad divina, y empezar a actuar dentro del palacio.
Entonces, los santos llegaron, sí, al matrimonio espiritual y vivieron felices, pero no entraron a obrar, a conocer qué hay dentro del palacio y a vivir y a obrar ahí junto con el esposo. Esto lo hizo con Luisa. Vamos a ver ahora en Luisa Picarreta cómo es la cosa. Jesús lleva a Luisa por el camino de la vida espiritual cristiana. La oración de diferentes maneras, la vida sacramental, el desapego de todo y de todos, o sea, lo que era la vida espiritual cristiana, la práctica de las virtudes, el crecer en conocimientos de Dios, en el aumento de la caridad, en configurarse cada vez más a Cristo, y no solo en su exterior, sino en su interior, ayudada indudablemente cada vez más por la Madre María Santísima, en mortificar también y renunciar o morir, según términos evangélicos, cada vez más a la propia voluntad para unirla a la de Dios y llegar al matrimonio espiritual o hacer una su voluntad con la de Dios. Todo eso lo pasó Luisa. Jesús se lo explica en el volumen 9, 1 de noviembre de 1910. Hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de manera que no se discierne o no se diferencia ya cuál es mi querer y cuál el suyo. La que consume el querer es el alma y se transforma, o sea, adopta como propio el querer de Dios. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, aquí ya no es solo tú, sino sobre todo, en todo está contenta, todo le parece conveniente para ella y para los demás. La muerte, la vida, la cruz, la pobreza, la enfermedad, etc. Todo lo mira como cosas suyas y que le sirven para mantener su vida divina. No hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad, que ya no tiene otro querer, no desea más que lo que Dios quiere. Esta es la unidad suprema. También está la unión baja, en la que el alma está resignada a mi voluntad, sí, el hacer la voluntad de Dios, pues, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, ni se hace feliz en ella, en mi voluntad, ni pierde su voluntad en la mía, sino le cuesta trabajo, ¿no? Pues es voluntad de Dios, pues bueno, Dios mío, dame fuerza, pero yo no quisiera eso, pues yo quisiera otra cosa, pero bueno, es tu voluntad, ¿eh? Esa es la unión baja. Sí estás haciendo la voluntad de Dios, pero todavía no llegas al punto de decir, quiero lo que tú quieres, ¿quieres esto? Yo también lo quiero y lo veo como algo bueno para mí. Y lo quiero vivir en tu voluntad. Bueno, si ya los más elevados místicos conocieron este punto tan alto de la unidad de las voluntades, y Luisa también llegó a él, ¿cuál es la diferencia con Luisa? Ya más o menos lo dije, ¿no? Pero que de la unidad de los quereres, Jesús hace pasar a Luisa a la actividad en la unidad. Es decir, a conocer cómo obra su voluntad y a hacer actos en la divina voluntad. Esto sí, nadie llegó. Porque no conocían, los conocimientos se los da a Luisa solamente y todos hay que tomarnos de ella. Él le hace conocer cómo obra la divina voluntad para que se una a obrar con esta voluntad divina. Y al obrar, al hacer muchos actos continuos así, forma la vida de la divina voluntad en el alma,
la vida divina obrante en el alma, con todo lo que esto significa, ya que la vida se forma con muchos actos continuos unidos. Entonces, cuando hablamos de vivir en la divina voluntad, estamos hablando de hacer actos y continuamente. No hago uno y me salgo, hago unos en mi voluntad y luego ven divina voluntad y ahora sí hago este. Eso no es vida. A lo mejor es un proceso y uno empieza así, indudablemente, porque vamos aprendiendo poco a poco, pero tenemos que llegar al punto de estar continuamente unidos, o sea, hechos uno con la voluntad de Dios y todos nuestros actos hacerlos en la voluntad de Dios. En el volumen 14 Jesús le dice esto clarísimamente, para que no quede duda, porque a veces yo he oído la duda de que a lo mejor tal místico también tiene expresiones parecidas y llegó a vivir en la divina voluntad. No, llegó a la unidad de voluntades seguramente, pero a vivir y hacer actos en la divina voluntad todavía no, a menos que haya leído los escritos de Luisa y los haya querido poner en práctica. Entonces Jesús le dice el 6 de octubre de 1922, es tan cierto que te he llamado a ti por primera, que a ninguna otra alma, por cuanto querida por mí, le he manifestado el modo de vivir en mi querer. Los efectos de vivir en mi querer, las maravillas y los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo. Busca en cuantas vidas de santos quieras, místicos, etc., o en todos los libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en él. A lo más encontrarás la resignación, el abandono, la unión de los quereres, sí, pero el querer divino obrante en la criatura y ella obrante en el querer divino, en ninguno lo encontrarás. No hay vuelta de hoja. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad llamará a la criatura a vivir en este estado sublime. ¿Por qué? Pues porque todo es un proceso y es gradualmente. No es por defecto de los santos ni de los místicos, ni mucho menos, sino que es un proceso gradual que Dios va llevando a su iglesia así a toda la verdad. Así es el crecimiento, el desarrollo. En el volumen 14, 6 de noviembre de 1922, dice, cierto que ha habido santos que han hecho siempre mi querer, pero tomaron de mi voluntad por cuanto conocieron de ella. Ellos conocían que el hacer mi voluntad era el acto más grande, el que más me honraba y que les llevaba a la santificación, y con esta intención la hacían, y solo esto tomaban, porque no hay santidad sin mi voluntad, y no puede salir ningún bien ni ninguna santidad, pequeña o grande, sin mi voluntad. Mi voluntad no ha cambiado en nada, pero a medida que se va manifestando, así va haciendo conocer la variedad de sus colores, de los efectos, de los valores que contiene. Si no se hace conocer, y no solo se hace conocer, sino que da al alma la variedad de sus colores, efectos y valores. Y si no fuera así, entonces ¿para qué te los hago conocer? Por ejemplo, concretamente, no se conocía, ya lo dijo también el padre Saúl, llamar a todos, abarcar a todos, obrar a nombre de todos, o multiplicarse en todos, en cada acto, y amar, adorar, agradecer y reparar por todos. Esto nadie lo sabía. Esto es el obrar de la divina voluntad. Por lo tanto, nadie lo hizo hasta Luisa. Los grandes místicos llegaron después de casi toda su vida, ya dijimos, a este grado de honor más alto que se puede alcanzar, como dice San Juan de la Cruz. Y no supieron decir casi nada de él, porque no lo conocían.
San Juan de la Cruz dice, la transformación del alma en Dios es indecible, no hay palabras. En cambio, Luisa, se puede decir, que empieza su vida espiritual casi aquí, porque ella narra el matrimonio espiritual en el primer volumen y que le había pasado tiempo antes de escribir el primer volumen. Se puede decir que ahí empieza su vida espiritual y de ahí para adelante todavía escribe 35 volúmenes sobre el obrar y vivir en la divina voluntad. Digamos, del palacio del príncipe, qué hay ahí, cómo se obra ahí, los tesoros, cómo usarlos, los efectos, etcétera, etcétera. Digo, por hacerlo con una imagen y entendamos mejor, ¿verdad? Bueno, quiero decir que no olvidemos que esta unidad de voluntades y el obrar en la divina voluntad se realiza con Jesús, por medio de Él y en Él, porque Él fue Él tuvo esa unidad de voluntades por naturaleza, ¿no? Él es el vínculo de unión entre la voluntad humana y la divina. Por eso nuestro Señor mismo a Luisa le va dando tanta luz y muy profunda sobre sus dos voluntades y sus dos operaciones, en especial sobre su voluntad divina y su obrar divino, que hasta ahora casi no era conocido. Cómo obraba en sus actos humanos esa voluntad divina, y todo esto en perfecta concordancia con la doctrina católica. Explica a Luisa cómo en cada acto suyo obraban sus dos voluntades unidas y sin confusión, cada una haciendo su parte. Más aún, debido a que en ambas voluntades la que llevaba la parte dirigente era su voluntad divina, pues su voluntad humana en todo siguió a la divina, pues le habla más de su voluntad divina, ¿no? Explica los efectos universales, las riquezas inmensas, los bienes infinitos, el valor divino de cada acto divino y humano de Jesús, desde su encarnación hasta su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Por eso tantos capítulos sobre los actos de Jesús. Y la invita, y a nosotros también, a unirnos a Él y a obrar junto con Él y en su voluntad. Como dice el Catecismo en su número 521, todo lo que Cristo vivió, todo, hace que lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. Y Jesús en el volumen 13, el 6 de septiembre, el 6 de septiembre, aquí me equivoqué la fecha, bueno, le dice, hasta ahora he hecho conocer lo que hizo mi humanidad, sus virtudes, sus penas, para constituir a la familia humana heredera de los bienes de mi humanidad. Pero ahora quiero pasar más allá y quiero hacer conocer lo que hacía mi voluntad divina en mi humanidad para constituir herederas de mi voluntad, de sus efectos y del valor que ella contiene a las nuevas generaciones. En otro capítulo, vean, o sea, es que digo esto, estoy resaltando esto, porque he oído que a veces como que dejan a un lado la humanidad de Jesús y creen que obran en la divina voluntad por uno mismo, ¿no? Yo en tu voluntad hago esto, yo en tu voluntad hago lo otro, y parece que Jesús queda de un lado. No, es siempre en Jesús, con Jesús y por Jesús. O sea, Él es cada vez es el eslabón de conjunción, ¿no? En el volumen 6, 17 de octubre de 1904, le enseña esta actitud a Luisa. Hija mía, es necesario obrar a través de los velos de la humanidad de Cristo para encontrarse con la divinidad. Es decir, hay que obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si su voluntad y la nuestra fueran una sola, para agradarlo solo a Él, obrando con sus mismos modos, dirigiendo todo a Cristo, llamándolo junto con nosotros en todo lo que hacemos, como si Él mismo debiera hacer nuestras mismas acciones.
Es una identificación con Cristo. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, con la divina voluntad, porque la humanidad de Cristo no fue más que una especie de velo que cubría la divinidad, por lo que el alma, obrando en medio de estos velos, se encuentra ya en Dios. Y quien no quiere obrar por medio de la humanidad santísima de Cristo y quiere encontrar a Dios, es como aquel que quiere encontrar el fruto, pero sin encontrar la cáscara, sin pasar por la cáscara. Esto es imposible. Por eso, fíjense, Luisa celebró el matrimonio espiritual con Jesús. O sea, el matrimonio, la figura del matrimonio es con Jesús, porque es con Él. La humanidad de nosotros se une a Él, que tiene humanidad, pero a la vez se une a la divina voluntad, ¿ven? Porque se llega a la unidad de voluntades por Jesús, con Él y en Él. Pero después le renueva el matrimonio en el cielo con la Santísima Trinidad. Y es la única que yo he visto que tiene esa renovación de los desposorios en el cielo. Los demás místicos tuvieron ese matrimonio espiritual con Jesús, esa unión de voluntades, pero esa renovación en el cielo con la Santísima Trinidad completa, ¿por qué? Pues porque esa voluntad divina en Jesús es la misma que está en el cielo, en las tres divinas personas. ¿Ven? Entonces se está uniendo con esa voluntad común a las tres divinas personas y entonces está viviendo como en el cielo, en la tierra. O sea, la divina voluntad en nosotros. Todas estas son figuras y simbolismos que nos hacen comprender mejor las realidades espirituales. Y muchos capítulos de Luisa dice eso Jesús, ¿no? Hija mía, ven aquí al seno de la Trinidad, ahí está tu lugar, tienes que saber cómo obramos nosotros para que tomes de nosotros y obres con nosotros. Volumen 15. Bueno, ahora vayamos a nosotros. Esto que oímos tan alto, ¿es para todos o es solo para pocos? No, es para todos absolutamente. ¿Por qué? Por creación. Dios nos creó para esto. A todos, a cada uno. Pero cada quien tiene libertad y es libre de aceptarlo o no. Para unir nuestra voluntad con la de Dios. Esto lo digo así, pero es que ha habido ese tipo de dificultades, ¿no? A veces dicen, es que a lo mejor no es para él. No, es para todos. Pero no hay que forzar porque si Dios respeta nuestra libertad, también hay que respetar. Entonces, de manera respetuosa, presentar esto, hacer la invitación, y Dios trabaja en las almas como ha trabajado en la nuestra. ¿O que Dios no nos ha tenido paciencia a nosotros? Porque queremos que cuando hablemos, en ese momento la gente tiene que decirnos, wow, sí, tienes razón, ahorita. Nosotros no fuimos así. Bueno, yo sé de muchos que tardaron años en ir comprendiendo esto, ¿no? Dios nos tuvo paciencia. Entonces nosotros nada más nos toca de manera muy respetuosa y amorosa hacer la invitación, no tratar de forzar eso, no. Y tener la certeza que es para todos, pero también el respeto de la libertad de cada uno. Bueno, para unir nuestra voluntad con la de Dios y empezar a vivir en la voluntad divina, necesitamos vivir la ceremonia del matrimonio místico como Luisa y como otros santos, hasta tener entrega del anillo. No, eso no es esencial. Es solo simbólico y significativo. Luisa lo tuvo, pues, por ser primera y para que ella entendiera bien y para que nosotros, por medio de ella, entendamos. Pero lo único esencial es la entrega total e indisoluble de nuestra voluntad a la de Dios. Ese es el punto esencial que establece la unión permanente entre Dios y el alma, entre la voluntad divina y la voluntad humana, justo como es en el matrimonio. ¿Cómo es el sacramento del matrimonio? ¿Cuál es el punto clave?
la entrega, el consentimiento pleno y total, de uno al otro. Entonces, ese es el punto. No tenemos que sentir nada, no tenemos que ver nada, no. Tenemos que hacer ese acto decidido de la voluntad, esa entrega total de nuestra voluntad, ¿ok? Y de ahí, claro, ese es el primer punto, ¿no? Y de ahí continuar la vida en común dentro del palacio real, conociendo y obrando. No quedarte nada más ahí. Ahora, vamos a ver qué efectos tiene esta unidad de voluntades. Voy a empezar por algunos efectos ya conocidos por la Iglesia, y que también se encuentran en los escritos de Luisa y a veces parecen como escandalosas estas frases, pero ya están en los místicos, entonces no nos tiene, o a la Iglesia pues no le tiene que asombrar, ya está en ella. Por ejemplo, un efecto de esto es que mueren las pasiones del alma, las malas tendencias en este estado. Dice San Juan de la Cruz, en este estado está amparada, o sea, está protegida, para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar, ni mover, porque estando ya libre de toda molestia de las pasiones naturales y ajena y desnuda de la tormenta y variedad de las cosas temporales, o sea, ya pasó todo ese desapego, etcétera, etcétera, goza en seguro de la participación de Dios. Y Jesús a Luisa le dice eso, que en este estado es el triunfo sobre todos los enemigos, mundo, demonio, carne, pasiones, todo eso, se acaban aquí. Entonces ya desde San Juan de la Cruz lo decía Santa Teresa, etcétera, ¿no? Aquí no entra el demonio ni el mundo, dice San Juan de la Cruz. En este estado ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos molestan. Entonces, ¿por qué en Luisa nos asombramos? Hoy de veras, no, aquí no entra. Ya se sabe que en este, porque ya tu voluntad es una con la de Dios. Entonces ya no quieres otra cosa que la de Dios, aunque molestar el demonio no te va a mover de ahí. Y ya no llega ni a molestia, pues, aunque el demonio haga ruido a lo lejos, pero no te mueve ya, no te impresiona, no te impacta. O sea, yo estoy seguro que muchos de ustedes, al menos en algunos puntos, ya lo han experimentado. Cosas que antes les llamaban la atención y los jalaban, de cosas que no. Ahora, ya que se han metido más a esto, ya de verdad ya ni les llama la atención, ¿no? Entonces es un trabajo que Dios y el alma van haciendo juntos en nuestra alma y son efectos de estar nuestra unidad, nuestra voluntad hecha una con la de Dios. Otro punto, otro efecto, el olvido total de uno mismo, que tanto habla en Luisa también, ¿verdad? Que el alma debe de olvidarse totalmente de uno mismo. ¿Eso lo de Luisa? No. Santa Teresa lo dice también. El alma, llegando a este punto, tiene un gran olvido de sí, tan profundo que parece que ya no es, parece que ya ella no existe. Toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, nada, porque toda ella está empleada en procurar la gloria de Dios, o sea, en hacer solo todo en la voluntad de Dios, ¿no? Y todo lo demás lo dejas en manos de Dios. Entonces, pues se olvida uno de sí mismo, ¿no? El alma llegado a este estado también da el primer lugar en todos sus actos a la voluntad divina. Esto también lo dicen ellos, que en tanto extremo, que es tanto el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace, lo tienen por bueno. Si quiere que padezca, felicidades. Si no, no se preocupa, no se mata como antes lo hacía. Lo que Dios quiera. En Luisa dice que llega a ser indiferente a todo. O sea, porque en todo ve la voluntad de Dios. Nada de que yo prefiero esto que lo otro.
porque a veces todavía eso es voluntad humana. Yo prefiero, de cualquier cosa que prefieran más una cosa que otra, todavía puede ser nuestro gusto, nuestro querer. Tenemos que llegar a que lo que Dios quiera, eso aceptarlo, eso quererlo también nosotros. Aún en las cosas santas y buenas. A veces preferimos, bueno, algunas almas, no digo todos, ¿no? Prefiero tal sacerdote que otro, prefiero tal rito que otro, prefiero tal... No, que te sea indiferente lo que Dios quiera, eso, y ahí lo vives en la divina voluntad, sin turbarte en lo más mínimo por nada. Llega el alma a amar con amor divino. Esto lo dice ya San Juan de la Cruz, vean qué bello, ¿no? Como el alma y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor con que Dios la ama, no quiere ella amarle menos altamente y menos perfectamente. Y para esto desea la actual transformación, o sea, desea llegar a esto, porque no puede el alma venir a esta igualdad y entereza de amor si no es transformada totalmente su voluntad con la de Dios, en que de tal manera se unen las voluntades que se hacen de dos una, y así hay igualdad de amor, porque la voluntad del alma convertida en voluntad de Dios, toda es ya voluntad de Dios, y no está perdida la voluntad del alma, sino está hecha una con la voluntad de Dios. Y así el alma ama a Dios con voluntad de Dios, que también es voluntad suya, y así le amará tanto como es amada de Dios. O sea, nosotros entendemos con el mismo amor de Dios, amor divino, pues le ama con voluntad del mismo Dios. Entonces vean. Otro punto, los actos del alma son divinizados. Hay quienes oyen esto en Luisa y wow, ¿no? No, ya lo decía San Juan de la Cruz. Todos los movimientos de tal alma son divinos, y aunque son suyos, de Dios, o sea, aunque son de Dios, también lo son de ella, porque los hace Dios en ella, con ella, que da su voluntad y su consentimiento. Esta alma también llega a la paz imperturbable. De aquí que el alma goza ya en este estado de una ordinaria suavidad y tranquilidad que nunca se le pierde ni le falta. San Juan de la Cruz. Fíjense, también llega a decir San Juan de la Cruz que esto es el estado original de santidad. No solo Luis, ya veían que esto era, ¿no? Que ahí también se le va a dar la limpieza y pureza que en el estado original le dio. O sea, en el día del bautismo, acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como entonces estaba. Dice, pero se refiere al estado de la justicia original en que Dios le dio en Adán gracia e inocencia. Y hasta esta pureza y limpieza llega el alma en este estado de perfección. Entonces, ¿para qué nos asombramos que Luisa dice eso? Si ya la iglesia está en la iglesia, nada más hay que unirlo, coordinarlo. ¿Cuánto? Ya. No 5 minutos. Bueno, tengo que terminar. Yo todavía quería decir algunos peligros y errores que no voy a decir. Que con la experiencia, o sea, que hay, ¿no? Que se presta a ciertas malinterpretaciones, pero lo dejemos. 5 minutos. Ya los convencí. Ok. Entonces, de estos peligros, miren, voy a pasar por encima, pues, gracias a que me han dado estos 5 minutos. Pero a veces se tiene la idea que vivir en la divina voluntad es como una fórmula, ¿no? Ven divina voluntad a mí, no, vean cómo esto de esa fórmula, ven divina voluntad, oh Dios mío, me fundo en tu voluntad, tiene que corresponder a este acto de la voluntad. No es una fórmula, es una decisión de la voluntad que hay que mantener y que la fórmula nos ayuda a tener presentes y a estar actualizando.
Otro punto, que a veces creemos que nada más por saber las cosas y por leerlas, yo ya he leído los volúmenes 2 y 3 veces completos. Muy bien, excelente. Ya está en tu inteligencia muchas cosas. Hay que pasarlo a la voluntad. Entonces, fíjense, si Jesús a Luisa iba poco a poco, le daba un conocimiento y le daba espacio de tiempo, 2, 3 días, para que lo practicara. Entonces, muy bien, es de inteligencia, es el primer paso. El segundo es hacerlo vida con tu voluntad. Quiero hacer esto, voy a vivir esto, y lo pones en vida en los actos diarios. Eso es obrar en la divina voluntad, no nada más tener el conocimiento, porque si hay peligro de que se quede en conocimiento nada más y no se haga vida. ¿Ok? Entonces se los digo para que sí hagan vida. Aquí ya se vio, no se destruye la voluntad humana. Cuando uno dice, Dios mío, te doy mi voluntad, no es que se aniquile o te quedes sin voluntad. No, es que la vas a unir a la voluntad divina y eso quieres que ella esté ahí. Y hay que renovar esto porque no te quedas sin voluntad. En cada acto, en muchos actos, hay que estarlo renovando. Es como el amor. Cuando le das tu amor a alguien, no dices, ay, te doy mi amor y ya te quedaste sin amor. No, se refiere a que toda tu capacidad de amar la vas a usar para esa persona de ahí en adelante. ¿Ok? Así que aquí no hay monotelismo de una vez. Ya queda con esto claro. En esto también hay que no confundir nuestro propio querer con el de Dios, ¿no? Porque es lo que les decía al principio, no a veces creer, bueno, yo hago la voluntad de Dios en muchas cosas y ahora Él va a hacer la mía. No, siempre tener, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? La actitud de la Virgen, de Luisa, nunca decían, ahora Dios va a hacer mi voluntad, no. Entonces siempre, ¿cuál es tu voluntad para yo unirme a ella? No descuidar lo que nos toca hacer, porque ese es un error que he visto. A veces decimos, ya, toda la voluntad de Dios y Él hará todo. No, Dios no va a suplir lo que te toca hacer a ti. Tú pon tu parte y Él hará todo lo que a Él le toca. Yo ya, Dios me va a dar de comer, yo ya no trabajo. No, porque ha habido, o sea, se los digo porque hay casos, yo he visto casos. No, ¿qué te toca a ti? Muy bien, busca cuál es la voluntad de Dios. Te toca a ti eso, hazlo y ahora hazlo en la divina voluntad. Y no tener ese extremo, pues prácticamente podemos concluir. Lo último, Dios nos llama a esto no para tener misiones especiales. ¿A qué nos llama Dios a esto? A conocer su voluntad y a vivirla personalmente. Esa es la misión de las misiones. Si luego te pone una circunstancia de predicarnos en dónde, de transmitirlo a no sé quién, de hablarnos en dónde, muy bien, pero esa no es tu misión, porque si se te acaba vas a pensar que se te acabó la misión, ya no hablo, ya se me acabó mi misión. No, a Luisa se le acabó escribir, El confesor llegó a un punto en que le dijo, ya no escribas, y todavía vivió 10 años. ¿Se le acabó su misión a Luisa? No, su visión era vivir en la divina voluntad, no solo escribir. Un tiempo le tocó eso, una tarea, pero su misión fue vivir en la divina voluntad. La misión de todos, aquí no hay misiones especiales, la única misión y la más grande es vivir en la divina voluntad. Entonces, concluyamos esto. Dios nos quiere para esta misión. Entonces, espero que todos demos nuestro fiat allá en la capilla, o bueno, cuando toque la oración, y sigamos viviendo en ese y conociendo ese palacio real. Insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia
como Luisa Picareta.